Hola amigos, en este 19º domingo del tiempo ordinario, la Iglesia nos invita a contemplar un pasaje del Evangelio tomado del capítulo 14 de San Mateo, que dice así: Después que la gente se hubo saciado, Jesús apremió a sus discípulos a que subieran a la barca y se adelantaran a la otra orilla mientras él despedía a la gente. Y después de despedir a la gente, subió al monte a solas para orar. Llegada la noche, estaba allí solo. Mientras tanto, la barca iba ya muy lejos de tierra, sacudida por las olas, porque el viento era contrario. De madrugada se les acercó Jesús caminando sobre el agua. Los discípulos, viéndole caminar sobre el agua, se asustaron y gritaron de miedo pensando que era un fantasma. Jesús les dijo enseguida: «Ánimo, soy yo, no tengáis miedo». Pedro le contestó: «Señor, si eres tú, mándame ir hacia ti caminando sobre el agua». Él le dijo: «Ven». Pedro bajó de la barca y echó a andar sobre el agua, acercándose a Jesús. Pero al sentir la fuerza del viento, le entró miedo. Empezó a hundirse y gritó: «Señor, sálvame». Enseguida Jesús extendió la mano, lo agarró y le dijo: «Qué poca fe, ¿por qué has dudado?». En cuanto subieron a la barca, amainó el viento. Los de la barca se postraron ante él diciendo: «Realmente eres Hijo de Dios». En el Evangelio de este domingo, Jesús sale al encuentro de los discípulos en medio de la tormenta. A veces pensamos que Dios solo se hace presente en nuestra vida en la calma y cuando las cosas van bien. Pero ¿y en la tormenta? ¿Cómo encontramos a Dios en medio de las luchas de nuestra vida, de las pruebas, de las dificultades que tenemos que enfrentar, sobre todo cuando tratamos de hacer su voluntad? A veces navegamos en medio del mar de nuestro mundo, agitados por las olas de las modas, de las opiniones contrarias, de las persecuciones y a veces también de nuestras propias contradicciones y pecados. Y podemos correr el riesgo de pensar que Dios nos ha abandonado a nuestra suerte, pero no es así. Él está ahí siempre, velando por nosotros, y sale a nuestro encuentro precisamente en medio de esas cosas que nos asustan. Los discípulos, llenos de miedo, gritan pensando que es un fantasma cuando le ven llegar. ¿Cuántas veces gritamos a Dios porque no somos capaces de reconocerle en la tormenta? Y no es culpa de Dios y de que no esté, sino de nuestra falta de fe, que nos impide reconocerle en los acontecimientos de nuestra vida y en las dificultades, porque no somos capaces de ver las cosas desde la perspectiva de Dios. Pero ahí sale a nuestro encuentro y nos dice: «Ánimo, soy yo, no tengáis miedo». Cuando Pedro reconoce al Señor, le pide que le mande caminar sobre el agua y lo hará mientras camine vuelto hacia Jesús, mirándole a él. Solo se hunde cuando mira sus fuerzas, cuando ve que él no puede hacer eso. Y de ahí que Jesús le corrija afirmando que le falta fe. Finalmente Jesús va a subir a la barca y las aguas se van a calmar. Cuando aceptamos a Jesús en nuestra vida, las tormentas de nuestra vida se calman porque Él tiene ese poder. Pero no puedes aceptarle como un simple invitado, porque para que funcione le tienes que aceptar como capitán. Él debe gobernar tu vida, como aquellos discípulos debes postrarte y reconocer que realmente Él es el Hijo de Dios. Pidamos al Señor que nos haga confiar en Él, que nos habla al oído en medio de las pruebas de nuestra vida, que nos ayude a reconocerle en medio de las dificultades, a aquel que nos ha llamado a seguir sus pasos y que nos salvará cada vez que comencemos a hundirnos y le pidamos como Pedro: «Señor, sálvame, que me hundo». Que Dios os bendiga.